En la exuberante sabana africana, una madre jabalí verrugosa y sus crías emergen de su hogar, un acogedor agujero en la tierra. El día se presenta como una invitación para explorar los verdes pastizales y disfrutar de un festín. Las crías, llenas de alegría, juegan entre ellas mientras siguen a su madre. En la distancia, dos leonas acechan con sigilo, fijando su mirada en las inocentes crías. La madre jabalí siente la presencia inquietante en el aire. Sin perder tiempo, las leonas se abalanzan rápidamente hacia ellos, y las crías, siguiendo el instinto de su madre, huyen y se esconden en su acogedora guarida bajo tierra. Las leonas intentan dar caza a los jabalíes, escarbando y tratando de sacarlos de su escondite. En un instante se reúne la manada de leones en torno a la entrada de la casa de los jabalíes verrugosos, esforzándose en su empeño de sacarlos de su escondite. Sin embargo, sin que se den cuenta, la madre jabalí y sus crías han encontrado otro agujero cercano. Con astucia, emergen de este segundo escondite, y la madre observa con determinación cómo la manada de leones persiste en su intento de atrapar a sus crías, y deciden escapar de esta persecución implacable. Las crías salen valientemente de sus guaridas, evadiendo los esfuerzos de los leones. Rápidamente, la familia decide reunirse y con agilidad y determinación esquivan a los leones, escapando de sus fauces. La madre jabalí lidera a sus crías hacia un lugar seguro, mientras los leones siguen la persecución, pero los valientes jabalíes verrugosos han logrado burlar a sus depredadores. Al final, la familia está a salvo y se reúnen en un lugar seguro, agradecidos por haber escapado del peligro que les acechaba. Es un recordatorio de que en la naturaleza la supervivencia depende de la astucia y la unión familiar. En la silenciosa serenidad de la orilla de un río, un guepardo avanza con la gracia característica de su especie. Con pasos sigilosos se acerca al agua y con su lengua roza la superficie para calmar su sed. La tranquilidad se palpa en el ambiente. Sin embargo, la aparente calma se quiebra de una manera bestial. De las sombras acuáticas emerge un coloso de escamas. Un impresionante cocodrilo se lanza con destreza para dar caza al guepardo, que con un salto acrobático no consigue deshacerse del atacante. En un instante, la majestuosidad del guepardo es eclipsada por las fauces mortales del reptil. El cocodrilo, como una fuerza ancestral, atrapa al felino con sus mandíbulas poderosas y en un cruel giro lo arrastra hacia las profundidades del río. El agua se agita con la lucha frenética y el guepardo, que antes disfrutaba de un momento de paz, ahora se ve envuelto en una batalla desigual. Las corrientes se teñirán de rojo en esta danza brutal entre depredador y presa, donde el cocodrilo, dueño de su reino acuático, se lleva consigo al intruso felino en un destino implacable. En el corazón palpitante de la sabana africana, la majestuosa migración anual de los ñus se desenvuelve con su ritual natural. La manada, impulsada por el ansia de pastos frescos, avanza en una procesión en búsqueda de sustento. En las sombras, en la periferia de esta colosal migración, se encuentra una manada de guepardos. Estos ágiles depredadores, conocidos por su velocidad y agilidad, acechan con paciencia y silencio a la manada de ñus. Como sombras vivientes, se acercan sigilosamente, aprovechando la indiferencia momentánea de los ñus. De repente, como un relámpago que desgarra la quietud, un guepardo se abalanza sobre la manada de ñus, sacudiendo su apacible descanso. Los ñus se levantan en alerta, pero es demasiado tarde. Un guepardo alcanza a uno de ellos, aunque el ñu lucha desesperadamente, lanzando coces poderosas y logrando liberarse. A pesar del revuelo, el guepardo no se rinde. Otro de su manada se une al ataque desde otra dirección. El valiente ñu sigue luchando, enfrentándose a los dos depredadores, pero la lucha es desigual. Un tercer guepardo se une a la batalla y luego un cuarto, formando una implacable fuerza de ataque. El ñu, asediado y exhausto, se ve abrumado. Los guepardos, coordinando su ataque, agarran al ñu desde distintos ángulos, derribándolo con destreza y determinación. A pesar de la feroz resistencia del ñu, la lucha se inclina a favor de los depredadores. Finalmente, los guepardos logran su objetivo. La manada ha cazado con éxito, alimentándose de la presa que la naturaleza ha puesto en su camino. La sabana, testigo silencioso de esta danza de vida y muerte, continúa su eterno ciclo, recordando que en la naturaleza la supervivencia es un baile implacable. En el inmenso tapiz de la sabana africana, una manada de búfalos se congrega para alimentarse apaciblemente entre los verdes pastizales. Pero en este escenario no están solos. En las sombras, un majestuoso león, un verdadero maestro de la paciencia, observa con ojos avizor. Mientras la manada avanza, la repentina irrupción del león desde su escondite detrás de un tronco caído es como un rayo que parte el aire. Los búfalos, alertados por el movimiento de este depredador natural, giran sus cabezas en busca de una ruta de escape y se retiran precipitadamente. El león, sin pausa, se lanza decidido hacia el búfalo
búfalo rezagado, que, siendo el último en reaccionar, se convierte en el blanco de esta inminente amenaza. Se inicia un energético enfrentamiento. El búfalo, presa del pánico, lucha por liberarse del abrazo del león. Sin embargo, este felino ágil y resuelto utiliza sus garras y colmillos para mantener su firme agarre desde abajo. Ambos contrincantes se elevan en un duelo marcado por la fuerza y la determinación. El búfalo desesperado por preservar su vida y el león decidido a obtener su sustento. El clímax de esta batalla llega cuando el león, sin mostrar señales de ceder, derriba al búfalo agarrándolo ferozmente por el cuello. Otro león, ansioso por obtener su ración en esta cena, se acerca y se une al banquete. Esta escena es un vivo ejemplo de la eterna danza de la naturaleza, donde la supervivencia se cierne como una moneda de dos caras: cazar o ser cazado. En las vastas llanuras africanas, un león de melena exuberante camina con paso confiado hacia una charca centelleante. Cada paso, cada ondulación de su melena emana majestuosidad imponiendo respeto. Sus ojos amarillentos, afilados como las garras de un depredador, se posan en el horizonte y detectan una presencia amenazante. Una manada de hienas, combinadas hambrientas y ansiosas, se reúnen como un oscuro nubarrón de maldad. Su propósito es claro: conseguir su próxima comida. La manada de hienas empieza a rodear al león, avanzando con movimientos sigilosos. La tensión en el aire es palpable. Sin embargo, el león se erige, sacudiendo su melena como una bandera de desafío, y con un rugido atronador les muestra su determinación. Las hienas, aunque más pequeñas individualmente, son conocidas por su astucia y su ferocidad cuando se reúnen en grandes manadas. Estas rodean al león en un cerco cada vez más estrecho, lanzando pequeños ataques contra el gran felino, que con sus garras afiladas como cuchillas se lanza contra las hienas. Sin embargo, estas no retroceden y mordisquean su pelaje con dentaduras afiladas. La lucha continúa, con el león repeliendo una y otra vez los asaltos de las hienas, pero estas son incansables y no pararán en su empeño. En el momento más crítico para el gran león, un segundo protagonista entra en escena. A lo lejos, un joven león es testigo de todo lo que sucede y, con una bravura que desafía su juventud, se abalanza sobre las hienas que acosan al gran león. Juntos, los dos leones se unen en una última defensa contra las hienas. Sus rugidos resuenan como truenos y sus fauces abiertas demuestran que están listos para enfrentar cualquier desafío. Finalmente, la manada de hienas, agotada y derrotada, comienza a retirarse. Las melenas de ambos leones se entrelazan en un abrazo de solidaridad y gratitud, mientras se erigen como símbolos de fuerza y unidad en su indómito reino. En las profundidades de la sabana africana, el sol se alza, y con él un león de majestuosa melena despierta con un rugido hambriento. A lo lejos, una tranquila manada de búfalos pasta plácidamente, sin sospechar que el gran león, respaldado por otros miembros de su orgullosa manada, los observa detrás de unos matorrales. Decidido, el león se acerca sigilosamente y, como un relámpago, se lanza a la caza. Con una agilidad impresionante, atrapa a un pequeño búfalo rezagado y lo derrumba. Sin embargo, un imponente búfalo, armado con unos cuernos gigantescos, sale en defensa del joven. El coloso búfalo embiste al león con ferocidad, arremetiendo una y otra vez con sus cuernos afilados. El león, astuto, logra escapar y se refugia detrás de un árbol caído, observando con cautela a la manada. Los búfalos, coordinando sus movimientos con precisión, rodean al león y lo embisten con una furia desmedida. Aunque el león logra escapar, un búfalo lo atrapa nuevamente en una embestida implacable. La lucha es feroz entre los dos, con el búfalo corneando ferozmente el estómago del león. El sol se oculta en el horizonte y la noche cae sobre la sabana. El león sigue resistiendo valientemente las embestidas de los búfalos, aunque su fuerza se desvanece lentamente y finalmente sucumbe ante la ferocidad de la manada. Esta vez, el gran león de melenas doradas ha pagado un precio muy alto, ha pagado con su vida. En la vastedad de la sabana africana, un escenario impresionante se despliega ante nosotros. Una manada de cebras, adornadas con sus rayas distintivas, se preparan para cruzar un río imponente. Es una escena de belleza natural, pero también un desafío peligroso. El líder de la manada, una cebra imponente con años de experiencia, examina con detenimiento el río, como si estuviera leyendo las aguas, para decidir una ruta segura, aunque sabe que nunca hay garantías en la naturaleza salvaje. El agua fluye vigorosamente. Su corriente, aparentemente tranquila, esconde la realidad de su naturaleza indómita. Con un orden admirable inician su travesía, una fila interminable de líneas onduladas que se aventuran en el caudal. Pero no están solas. Los cocodrilos, maestros del sigilo, detectan la oportunidad. Emergen sigilosamente, acechando bajo la superficie. Algunos audaces cocodrilos interrumpen la fila de las cebras, intentando sembrar el miedo y la confusión. El peligro acecha a esta interminable fila de cebras. Un valiente cocodrilo se coloca estratégicamente en el camino de ellas, con sus fauces abiertas como advertencia. Pero la determinación
determinación de las cebras no flaquea. Aunque estas criaturas reptiles tratan de entorpecer su camino, las cebras siguen adelante, atravesando las rocas y sorteando los obstáculos. Los cocodrilos, con sus cabezas asomando en la superficie, se mantienen atentos y hambrientos. Los minutos se convierten en horas, pero las cebras, con paso decidido, continúan avanzando sin parar. Un cocodrilo audaz se acerca, intentando bloquear la fila, pero retrocede ante la resistencia feroz de las cebras. En medio de esta tensa danza, una cebra se aparta de la fila principal, arriesgándolo todo, y la tragedia golpea cuando es perseguida río abajo por los depredadores. Las otras cebras observan impotentes, pero no pueden detenerse. Siguen avanzando, presionadas por la necesidad y la lucha por la supervivencia. Los cocodrilos han conseguido su preciada comida, una valiente cebra que quizás se arriesgó para ayudar a sus hermanas. En lo más profundo de las exuberantes selvas tropicales, dos mundos se entrelazan en un intenso equilibrio. Un decidido jaguar y un tranquilo caimán serán protagonistas de un enfrentamiento mortal. En las oscuras aguas del río, los ojos astutos de los caimanes acechan con cautela. Mientras tanto, sobre un árbol caído, un majestuoso jaguar se mantiene sigiloso. Sus manchas brillan entre la senda vegetación, mezclándose con el verdor del paisaje. El aire está cargado de expectación y el silencio es roto solo por el susurro del viento y los suspiros del bosque. El jaguar se levanta con elegancia y sin emitir un solo ruido avanza hacia la orilla del río. Los dos caimanes, con sus mandíbulas entreabiertas, no quitan los ojos a su acechante adversario. La escena parece una danza tensa, con el jaguar mimetizándose en los verdes matices de la jungla. El felino hace una parada y se sienta, observando nuevamente a sus potenciales presas que yacen tranquilas junto a la orilla. De repente, sin previo aviso, el jaguar se desvanece entre las sombras y se lanza al río en un alarde de ferocidad. Sus poderosas mandíbulas envuelven a uno de los caimanes y la lucha acuática se desencadena. El jaguar intenta desesperadamente buscar una salida del río, pero las raíces sumergidas le impiden escapar. El felino, hábil y decidido, cambia su agarre y sostiene al caimán firmemente. Con una destreza sobrenatural, el felino se libra de las aguas y se retira a la seguridad de la espesura del bosque. Escondido entre la selva, el jaguar finalmente puede disfrutar de su merecido festín, devorando la caza que ha capturado en una muestra de su supremacía en este rincón de la naturaleza indómita. La sinfonía de la selva continúa y el equilibrio entre el cazador y la presa, el depredador y el caimán se mantiene, cautivando la magia y la intriga de la vida en las profundidades de la selva tropical. En las vastas llanuras de la sabana africana, el implacable sol del mediodía envuelve todo con su calor agobiante. En este escenario ardiente, una manada de leones hambrientos se reúne sigilosamente, observando a un imponente búfalo que pasta tranquilamente. La manada, al acecho, se acerca con cautela, moviéndose como las sombras entre la maleza. El búfalo, ajeno a la amenaza, continúa su rumiante tarea, pero sus sentidos están alerta. De repente, uno de los leones se abalanza con destreza, intentando tomar al búfalo por sorpresa, pero este, con una velocidad asombrosa, gira y embista al león con furia, ahuyentándolo con sus poderosos cuernos. Sin embargo, la lucha está lejos de terminar. Los leones, animados por la presa, persisten en su intento de cazar al desafiante búfalo y coordinan sus movimientos, rodeando al majestuoso herbívoro, probando su paciencia y resistencia. El calor sofocante no da tregua. El búfalo, con su pelaje empapado en sudor, continúa en alerta, enfrentándose con valentía a los ataques coordinados de los leones. Cada embestida, cada intento de abalanzarse sobre él es contrarrestado con destreza y arrojo. El enfrentamiento continúa bajo el calor inclemente del sol. El búfalo, aunque fatigado, no se rinde. Su mirada desafiante muestra su determinación para proteger su vida a toda costa. Los leones, frustrados y exhaustos, empiezan a reconsiderar su presa, un búfalo que no baja la guardia. En un último intento, los leones se preparan para un asalto final, pero antes de que puedan actuar, una brisa de aire comienza a soplar, trayendo un alivio momentáneo al calor asfixiante. Es entonces cuando el búfalo, aprovechando un momento de ventaja, rompe la formación de los leones y embiste con furia, dispersándolos en todas direcciones. El búfalo ha demostrado su poderío y perseverancia en la sabana, y los leones se retiran derrotados, pero con el instinto cazador aún latente. La sabana vuelve a su serenidad, y el búfalo se erige como un símbolo de resistencia y coraje en medio de la naturaleza indomable. En la sabana africana, una imponente manada de búfalos se prepara para un enfrentamiento épico. Unos temibles depredadores acechan en las sombras. Con poderosas pisadas, una impresionante manada de búfalos atraviesa la llanura en una carrera frenética mientras el suelo tiembla bajo sus imponentes cuerpos. En su travesía se acercan a la orilla de un río húmedo, sin ser conscientes de los peligros que acechan. La manada avanza con determinación, pero en el momento en el que el polvo empieza a despejarse, un león astuto y hambriento se muestra ante ellos. El felino ha capturado a uno de los búfalos
rezagados, separándolo del grupo principal. En un instante, otros 2 leones aparecen, y varios búfalos de la manada regresan rápidamente ante la tensa escena. Ahora son 4 leones los que se han reunido alrededor del búfalo capturado, mientras los demás búfalos observan preocupados y en guardia. El aire está impregnado de tensión y miedo, mientras los leones mantienen a la presa atrapada con su ferocidad innata. Sin embargo, la manada no se rinde y se mantiene alerta, preparada para defender a su compañero. En un acto valiente y solidario, los búfalos se enfrentan a los leones, embistiendo y rugiendo para liberar a su compañero cautivo. La feroz lucha se desarrolla frente a la imponente estampa de la manada. El polvo levantado por su carrera aún flota en el aire, y más búfalos deciden unirse a la batalla, luchando con fuerza y unión para rescatar a su compañero. Finalmente los leones ceden y se ven obligados a soltar al búfalo capturado, y con la adrenalina aún corriendo por sus venas, el valiente búfalo se une rápidamente a su manada, que inicia su camino con velocidad para alejarse del peligro. Sin embargo, 2 leones han atrapado a otros 2 búfalos, y la manada no puede permitir que la tragedia se repita. Con determinación y coraje, la manada regresa despacio hacia los leones. Todos unidos los rodean y embisten con furia para liberar a los búfalos cautivos. La escena se convierte en un enfrentamiento épico, mientras los rugidos resuenan en la sabana y la tierra tiembla con la fuerza de la lucha. Los leones finalmente ceden, pero la triste realidad golpea a la manada. Uno de los búfalos no ha sobrevivido al ataque. Muy a su pesar, los búfalos se retiran, llevándose el amargo sabor de la pérdida, y la manada permanece unida, protegiéndose entre ellos en su camino por la sabana salvaje. En medio de la majestuosidad y la ferocidad de la naturaleza, el ciclo de la vida y la muerte continúa, recordándoles la valiosa importancia de la unidad y la solidaridad en la lucha por la supervivencia. En un épico enfrentamiento entre una manada de búfalos y sus depredadores, la vida de un recién nacido pende de un hilo. En medio de las extensas llanuras africanas, una majestuosa búfala se prepara para el momento más trascendental de su vida, dar a luz a su bebé. Con delicadeza la búfala se recuesta, y el pequeño ser asoma con timidez, cubierto con la sagrada placenta que lo protegió en el vientre de su madre. Sus patitas delanteras y parte de su cabeza se revelan al mundo por primera vez. Con un esfuerzo sobrenatural, la madre se levanta y el bebé emerge por completo. En un instante mágico, la vida surge en la sabana africana. La búfala inmediatamente comienza a lamer a su cría, fomentando su instinto de supervivencia. El recién nacido se esfuerza por ponerse en pie, luchando con torpeza hasta que finalmente lo logra. La madre, con ternura y dedicación, no deja de lamerlo y protegerlo. La manada de búfalos se mueve, y madre e hijo se unen a sus compañeros para seguir el camino de la vida en la sabana. Sin embargo, en la distancia, una amenaza se asoma. Un grupo de leones observa con ojos hambrientos al frágil búfalo recién nacido, y un león con una impresionante melena se acerca sigilosamente. La madre, atenta y alerta, nota la presencia de los depredadores y comienza a correr con su pequeño delante, pero el león se mantiene firme y se acerca con determinación. La búfala, sin vacilar, se interpone valientemente entre su bebé y el león, mostrando sus cuernos con desafío. Pero en un descuido de la búfala, los leones logran alcanzar al bebé. La madre se abalanza en un acto heroico, sacándolos de su lado, pero ahora son 3 leones. La madre, distante pero vigilante, observa con el corazón acelerado mientras otros miembros de la manada se acercan para apoyarla. 2 búfalos, con miradas decididas, se abren paso entre los leones, echándolos con sus cuernos y protegiendo al pequeño. La manada se une con un solo propósito: proteger la vida que acaba de nacer. Los leones, finalmente desanimados, se retiran ante la poderosa fuerza de la manada unida. El bebé búfalo ha logrado sobrevivir. La historia de valentía y protección de este hecho resonará en los corazones de quienes presenciaron el nacimiento del pequeño búfalo en la inmensidad de la naturaleza. En las calurosas y vastas llanuras de la sabana africana, donde el sol se alza en todo su esplendor, una impresionante manada de perros africanos se prepara para la caza. Con miradas astutas y cuerpos ágiles, los depredadores observan cautelosamente a su presa, un ñu que pasta pacíficamente en la lejanía. El aroma del ñu llega a los olfatos agudos de los perros salvajes, quienes, cubiertos por el seco follaje de la sabana, se desplazan sigilosamente hacia su presa. Su coordinación es asombrosa, y cada movimiento parece calculado con una precisión milimétrica. Cuando están lo suficientemente cerca, la manada de perros salvajes se lanzan en una frenética carrera para alcanzar al ñu, quien se une a una impresionante manada, dejando boquiabierto a los perros salvajes. El frenético enfrentamiento se detiene por un instante, y todos se miran desafiantes, pero pronto la persecución se reanuda, y los perros salvajes persiguen a los ñus con ferocidad, aunque estos consiguen mantener cierta distancia. Sin embargo, los perros salvajes consiguen reducir la distancia con respecto a algunos ñus rezagados, y estos corren con una determinación feroz, negándose a ceder
ante el peligro. Finalmente la manada de perros salvajes logra rodear a dos ñus. Los depredadores cierran el círculo poco a poco y se preparan para la captura, pero los ñus, valientes y unidos hasta el final, desafían a los perros. Ante la tenacidad de sus presas, los perros deciden buscar una oportunidad mejor y continúan persiguiendo a otro ñu que se ha quedado solo. Al final la manada de perros consigue capturar a un ñu que lucha con todas sus fuerzas para liberarse, pero es en vano. La victoria de los perros es completa y la manada festejea su triunfo en medio de la sabana, celebrando su trabajo en equipo y como cazadores supremos. En la sabana africana, la lucha por la supervivencia y la cadena alimentaria sigue su curso, recordándonos la eterna batalla entre cazadores y presas en este indomable rincón del mundo. En el inmenso tapiz de la sabana africana, una manada de búfalos se congrega para alimentarse apaciblemente entre los verdes pastizales. Pero en este escenario no están solos. En las sombras, un majestuoso león, un verdadero maestro de la paciencia, observa con ojos avizor. Mientras la manada avanza, la repentina irrupción del león desde su escondite detrás de un tronco caído es como un rayo que parte el aire. Los búfalos, alertados por el movimiento de este depredador natural, giran sus cabezas en busca de una ruta de escape y se retiran precipitadamente. El león, sin pausa, se lanza decidido hacia el búfalo rezagado, que, siendo el último en reaccionar, se convierte en el blanco de esta inminente amenaza. Se inicia un energético enfrentamiento. El búfalo, presa del pánico, lucha por liberarse del abrazo del león. Sin embargo, este felino ágil y resuelto utiliza sus garras y colmillos para mantener su firme agarre desde abajo. Ambos contrincantes se elevan en un duelo marcado por la fuerza y la determinación. El búfalo desesperado por preservar su vida y el león decidido a obtener su sustento. El clímax de esta batalla llega cuando el león, sin mostrar señales de ceder, derriba al búfalo agarrándolo ferozmente por el cuello. Otro león, ansioso por obtener su ración en esta cena, se acerca y se une al banquete. Esta escena es un vivo ejemplo de la eterna danza de la naturaleza, donde la supervivencia se cierne como una moneda de dos caras, cazar o ser cazado. Bajo el sol cálido de la sabana, un león descansa, tal vez reflexionando sobre su próxima cacería. En el horizonte, a solas, se encuentra una cría de hipopótamo fuera del refugio seguro del agua. Su vulnerabilidad está a la vista de todos. El león, con sigilo y determinación, se acerca al joven hipopótamo. La cría, todavía inconsciente del peligro que se cierne sobre ella, se enfrenta al león con valentía, pero su instinto le dicta que la retirada es su mejor opción. Cuando el hipopótamo se da la vuelta y se encamina hacia la seguridad del agua, el león no deja escapar su oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, el león se lanza sobre la espalda del joven hipopótamo, clavando sus garras y afilados colmillos en su piel. El enfrentamiento es feroz. La cría del hipopótamo, boca arriba, lucha con todas sus fuerzas, pero el león no cede. Sus fauces aprietan con determinación y su agarre es inquebrantable. La batalla es una lucha desigual y finalmente el león prevalece. La vida del joven hipopótamo ha llegado a su fin. El león, hambriento y victorioso, se dispone a disfrutar de su presa. Esta escena, aunque dura y salvaje, es un recordatorio de la ley implacable de la naturaleza, donde solo los más fuertes sobreviven y cada encuentro puede ser una lucha por la vida o la muerte. En la vasta llanura africana, bajo el cálido sol, una madre búfalo pasta pacíficamente junto a su cría recién nacida. La madre aún lleva consigo vestigios del nacimiento, con la placenta aún presente. Un escenario de serenidad que se ve interrumpido cuando una leona se acerca estratégicamente. La leona pretende intentar separar a la madre búfalo de su cría. Alertada, la madre búfalo regresa junto a su pequeño, notando que más leonas se acercan. La manada de leonas comienza a moverse, tratando de separar a la madre de su cría. Algunas leonas lanzan sus zarpas hacia la indefensa cría, pero la madre interviene valerosamente apartándolas del medio. La cría, herida y pisoteada accidentalmente por su madre en este caótico intento de defensa, yace en el suelo, incapaz de levantarse. Las leonas continúan el asalto sin descanso y pronto se les une un imponente león que ataca a la madre búfalo. A pesar de los esfuerzos desesperados de la madre por proteger a su cría, la manada de leones finalmente logra capturarla y en medio de la confusión también apresan a la pequeña cría. Es un triste final, una victoria para la manada de leones, aunque en la implacable naturaleza esta lucha por la supervivencia se repite una y otra vez. Una impresionante fila de cebras atraviesa un río lleno de cocodrilos hambrientos. ¿Sobrevivirán a esta peligrosa travesía? Prepárate para lo inesperado. Descúbrelo en el vídeo completo que lo tienes pulsando directamente aquí. No te arrepentirás. En el húmedo y misterioso corazón de África,
tres imponentes leopardos comparten un único deseo: atrapar al astuto tejón melero. Lo rodean desde todos sus flancos, tejiendo sobre el tejón una trampa mortal. Dos de los leopardos, silenciosos y feroces, se lanzan sobre el tejón desde diferentes direcciones, mientras el tercero observa con avidez. Sin embargo, el valiente tejón no se doblega fácilmente. Se enfrenta con coraje y determinación a los feroces ataques de los tres depredadores. Su espíritu indomable lo impulsa a resistir contra los afilados colmillos del acecho. En un momento de embestida feroz, un leopardo logra derribarlo y lo sujeta con garras de hierro, pero el tejón, lejos de ceder, se libera con una tenacidad inquebrantable y contraataca. Su valentía en medio de esta lucha a vida o muerte conmueve a todos los presentes. Después de una encarnizada batalla sin cuartel, el tejón melero, demostrando su astucia y resistencia, escapa de las garras de sus depredadores. En la profundidad del bosque reina nuevamente la calma, dejando una lección inolvidable de valentía y supervivencia. En lo profundo de la sabana africana, un elefante majestuoso se encuentra junto a una pequeña charca. El elefante, sin temor, alza sus patas poderosas y con un estruendo ensordecedor se abalanza sobre algo. ¿Qué es? Una y otra vez el elefante embiste con su cabeza, sacudiendo la tierra y aplastando a un depredador. Es un imponente cocodrilo. Este intenta defenderse, pero está clara la desventaja ante la fuerza titánica del elefante. El gigante gris no da tregua. Una vez más se inclina con su cabeza y empuja al cocodrilo, asegurándose de que éste no pueda escapar. El elefante no se detiene. Con su trompa poderosa agarra al cocodrilo por la cola y lo levanta en el aire. Balancea al depredador sin piedad, mientras el cocodrilo lucha en vano. A pesar de sus esfuerzos, está indefenso ante el elefante furioso. Finalmente, con un movimiento letal, el elefante aplasta al cocodrilo con su colosal pata. La lucha ha terminado y la selva resuena con el eco de la victoria del elefante, recordando que todos en la naturaleza, incluso los depredadores más temibles, pueden convertirse en presa cuando se enfrenta a un gigante indomable. En el vasto escenario de la naturaleza, una madre elefante guía a su cría hacia una pequeña charca, un oasis en medio de la sabana africana. La cría, llena de energía y curiosidad, se sumerge en la charca, chapoteando y revolcándose en el agua. La madre elefante, con su majestuosidad, observa con ternura las travesuras de su retoño. La escena es pintoresca, con los rayos del sol tildándose entre las copas de los árboles, creando destellos dorados en el agua tranquila. Sin embargo, la calma se rompe de repente. La madre elefante, con su aguda intuición, detecta un movimiento inusual en el agua. Su instinto protector se activa y, sin dudarlo, se lanza hacia el origen de la perturbación. La cría, percibiendo la tensión de su madre, se coloca rápidamente bajo su sombra protectora. Surge un cocodrilo, camuflado hábilmente en la charca. La madre elefante, en una demostración de coraje, se enfrenta al intruso. El cocodrilo, sabio de la supervivencia, se retira en busca de aguas más tranquilas, pero la madre elefante, con su sabiduría ancestral, no baja la guardia y continúa inspeccionando la charca. Finalmente, la madre, convencida de que la tranquilidad ha retornado, decide abandonar la charca con su cría, dejando atrás el oasis y continuando su viaje en la vasta y majestuosa sabana africana. En las inmediaciones de una serena charca, una leona observa con atención mientras un majestuoso león, con su melena ondeando al viento, se enfrenta a un imponente cocodrilo. El león lo levanta del suelo, dejando al descubierto el formidable cuerpo del cocodrilo. La bestia melenuda lo sujeta firmemente con sus poderosas mandíbulas y sus garras se clavan en la piel escamosa del cocodrilo. Aunque el cocodrilo lucha por liberarse, sus esfuerzos son en vano. Pero el león no está solo en esta lucha. Un grupo de jóvenes leones, con miradas de admiración, observan y aprenden de este feroz enfrentamiento. El líder de la manada, con la calma de un veterano, continúa su implacable asedio. Sus mordidas dejan claras marcas en el cocodrilo, pero este sigue resistiendo. En un instante, el león suelta a su presa y los jóvenes leones se acercan con curiosidad al cocodrilo exhausto. El reptil intenta alejarse arrastrándose penosamente. Su lento movimiento se contrasta con la agilidad de los jóvenes leones que lo siguen de cerca. El veterano león, cansado de la lucha, decide darle un respiro al cocodrilo y observa a los jóvenes como si quisieran aprender una lección. Con una última mirada al cocodrilo, como si le hubiera concedido una vida extra, el león se da la vuelta y se aleja. Los jóvenes leones, juguetones y llenos de energía, dejan al cocodrilo marchar. Este, agradecido por su inusual liberación, se aleja arrastrándose hacia la seguridad del agua. Y la vida continúa en la sabana africana, donde el aprendizaje y el respeto son tan importantes como la lucha por la supervivencia. En una noche en la sabana africana,
Dos titanes de la naturaleza se enfrentan dispuestos a demostrar su fortaleza y coraje. Uno es el majestuoso elefante, con su porte imponente y colmillos gigantes, y el otro es el rinoceronte, con su cuerno afilado y mirada desafiante. El elefante se aproxima lentamente al rinoceronte, cuyos músculos se tensan y se preparan para la contienda. El rinoceronte, agazapado, coloca su cuerpo en posición defensiva, listo para cualquier embate. Con un temblor en la tierra, el enfrentamiento comienza. El rinoceronte carga con furia, levantando nubes de polvo en su estela. El elefante responde con determinación. Sus colosales patas aguardan el enfrentamiento. El choque de estos titanes sacude la sabana y el rugir de la lucha resuena en la noche. A pesar de la ferocidad del rinoceronte, el elefante se muestra más poderoso. Con una arremetida titánica logra derribar al rinoceronte y lo mantiene sometido, clavándole sus colmillos en un claro gesto de supremacía. El rinoceronte, algo herido en su orgullo y cuerpo, finalmente consigue ponerse en pie. Escapa velozmente, alejándose de su formidable oponente. El elefante, tras demostrar su dominio en este enfrentamiento, se da la vuelta con dignidad y se aleja, en busca de un nuevo día en la sabana africana. En el corazón palpitante de la sabana africana, la majestuosa migración anual de los ñus se desenvuelve con su ritual natural. La manada, impulsada por el ansia de pastos frescos, avanza en una procesión en búsqueda de sustento. En las sombras, en la periferia de esta colosal migración, se encuentra una manada de guepardos. Estos ágiles depredadores, conocidos por su velocidad y agilidad, acechan con paciencia y silencio a la manada de ñus. Como sombras vivientes, se acercan sigilosamente, aprovechando la indiferencia momentánea de los ñus. De repente, como un relámpago que desgarra la quietud, un guepardo se abalanza sobre la manada de ñus, sacudiendo su apacible descanso. Los ñus se levantan en alerta, pero es demasiado tarde. Un guepardo alcanza a uno de ellos, aunque el ñu lucha desesperadamente, lanzando coces poderosas y logrando liberarse. A pesar del revuelo, el guepardo no se rinde. Otro de su manada se une al ataque desde otra dirección. El valiente ñu sigue luchando, enfrentándose a los dos depredadores, pero la lucha es desigual. Un tercer guepardo se une a la batalla y luego un cuarto, formando una implacable fuerza de ataque. El ñu, asediado y exhausto, se ve abrumado. Los guepardos, coordinando su ataque, agarran al ñu desde distintos ángulos, derribándolo con destreza y determinación. A pesar de la feroz resistencia del ñu, la lucha se inclina a favor de los depredadores. Finalmente, los guepardos logran su objetivo. La manada ha cazado con éxito, alimentándose de la presa que la naturaleza ha puesto en su camino. La sabana, testigo silencioso de esta danza de vida y muerte, continúa su eterno ciclo, recordando que en la naturaleza la supervivencia es un baile implacable. En el vasto Serengeti, una hiena acecha a un tranquilo topi mientras este pasta despreocupado. La hiena corre tras el joven topi, pero la presa es ágil y escapa. Sin embargo, la perseverancia de la hiena no conoce límites. La fortuna sonríe a la hiena cuando encuentra un topi desprevenido, sentado y sin advertir el peligro. En un instante, la hiena lo alcanza, aferrándose con fuerza al cuello. El topi, en un acto desesperado, se libera y huye velozmente. Pero la hiena no abandona. Se encuentra con otro topi reposando y se abalanza sobre él. El topi corre, dejando a la hiena en su estela, y esta, frustrada en su intento de caza, busca una nueva oportunidad. Su siguiente intento también termina en fracaso, pero la hiena persiste. En un momento visualiza dos topis recostados y decide probar suerte. Ataca con ferocidad, aferrándose a uno de ellos por la parte trasera. Otra hiena se une al asalto y, finalmente, logran vencer la resistencia del topi. En el Serengeti, la danza implacable de supervivencia sigue su curso, marcada por la constante lucha entre depredadores y presas. En las profundidades de la sabana africana, una majestuosa leona se encuentra frente a un desafío formidable: cruzar un ancho y caudaloso río. El agua es profunda, pero la leona es una nadadora experimentada. Avanza con paso seguro, sin percatarse de la presencia que se cierne detrás de ella. Sigiloso, como un fantasma, un cocodrilo acecha, manteniéndose bajo el agua y asomando apenas sus ojos y la punta de su boca. La leona nada, concentrada en llegar al otro lado del río. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el cocodrilo se lanza en un ataque feroz. Sus mandíbulas mortales agarran a la leona, hundiéndola en las profundidades del agua. Un momento de tensión se apodera del río mientras la leona y el cocodrilo luchan en un feroz combate bajo el agua. Pero la leona no es presa fácil. Con fuerza y destreza se libera de las fauces del cocodrilo y emerge triunfante. Con el corazón aún latiendo de emoción, la leona continúa su cruzada hacia el otro lado del río. Al mirar hacia atrás, se encuentra con la vista fría y vigilante de otro cocodrilo en el agua, observando la escena con una aparente indiferencia. La leona ha salido triunfante, consciente de que en la naturaleza incluso los momentos más apacibles pueden transformarse en luchas desesperadas por la supervivencia.
En las vastas y eternas tierras africanas se escenifica anualmente un evento de proporciones épicas, la grandiosa migración de los ñus. Este impresionante y majestuoso peregrinaje, guiado por el instinto de supervivencia y enarbolado por la inclemente fuerza de la naturaleza, es un espectáculo de tal magnitud que deja sin aliento a todo aquel que tenga la fortuna de verlo. El gran río, testigo mudo de la historia y guardián de secretos ancestrales, se convierte en el escenario principal de esta asombrosa travesía. Una migración masiva de ñus, en su incansable búsqueda por nuevos pastos y oportunidades, se aglomeran a sus orillas, dispuestos a desafiar las aguas turbulentas y cruzar hacia un futuro incierto. La vasta manada, una sinfonía en movimiento, se congrega con un propósito común: superar este desafío acuático y continuar su viaje. Centenares, quizás miles de ñus se agrupan en la ribera. La tensión en el aire es palpable y en un momento de valentía colectiva se adentran sin vacilar en las aguas que fluyen vigorosamente. Sus patas se agitan, sus músculos se tensan y su mirada refleja un coraje indomable. Algunos ñus son arrastrados por la corriente, luchando por mantenerse a flote, pero el espíritu de la manada es más fuerte. Rápidamente forman filas, un orden que parece emerger de la propia armonía de la naturaleza. Una tras otra, las criaturas cruzan, cada una enfrentándose al torrente con determinación y coraje. La fortaleza de la manada se muestra con la ayuda mutua, en cómo se protegen y cómo se guían unos a otros en este desafío acuático. Las leyes de la naturaleza son implacables. Algunos ñus son atrapados por la fuerza de la corriente, pero la mayoría logra alcanzar la otra orilla empapados y exhaustos, pero victoriosos. Y allí, en la otra orilla, encontrarán nuevos pastizales verdes y fértiles, recompensa de su valentía y resistencia. Esta es una historia de supervivencia. Los ñus, con su admirable migración, nos recuerdan que incluso en medio de la incertidumbre y los desafíos, la colaboración y la fortaleza pueden llevarnos a superar cualquier obstáculo y descubrir nuevos horizontes. En una cálida mañana primaveral, la playa es testigo del nacimiento de una pequeña iguana. Con esfuerzo y determinación, rompe su caparazón de arena y siente por primera vez la luz del día. Aunque no está sola, un grupo de serpientes constrictoras acechan cerca, observando con ojos ávidos a la recién nacida. La joven iguana percibe el peligro que se cierne sobre ella y se prepara para enfrentarlo. Con destreza, la iguana corre por la playa, más veloz que las serpientes en la arena, pero en las zonas rocosas, las serpientes tienen la ventaja de la rapidez. La joven iguana observa con cautela al joven grupo de serpientes, buscando una oportunidad para escapar. De repente da un salto audaz sobre una enorme roca, dejando atrás a una de las serpientes que la perseguía. El grupo de serpientes pasa de largo, su vista no detecta la quietud y la joven iguana lo sabe. Sin embargo, otra serpiente se acerca sigilosamente hacia la joven iguana. El peligro está cerca. Con reflejos rápidos y astutos, la iguana se lanza lejos cuando la serpiente la descubre. La persecución comienza con intensidad. Las serpientes están hambrientas y desesperadas por alcanzar a su presa. En un momento crucial, la joven iguana se encuentra rodeada y acaba siendo atrapada por varias serpientes. La joven iguana lucha con todas sus fuerzas, encontrando las fuerzas para liberarse de sus enemigas y escapar, y lo consigue, iniciándose otra vez una persecución feroz, dando saltos impresionantes entre las rocas. En un salto magistral, la joven iguana sortea las rocas más grandes, dejando atrás a sus perseguidoras. Ha luchado incansablemente por su vida y contra todo pronóstico ha triunfado. Ha demostrado que la determinación y la valentía pueden vencer incluso a los depredadores más temibles, y ahora puede seguir explorando el vasto mundo que tiene por delante, sabiendo que posee la fuerza para enfrentarse a cualquier desafío que se cruce en su camino. En las vastas llanuras africanas, donde la vida fluye en un ballet natural, una manada de ñus se enfrenta a un desafío en su travesía. Un pequeño riachuelo, repleto de barro y obstáculos, se interpone en su camino. La manada, con determinación, se adentra en el barro espeso, pero la consistencia pegajosa del lodo dificulta su avance. Algunos ñus luchan y con todas sus fuerzas logran liberarse de la trampa del barro. Sin embargo, uno de los ñus, el más débil o menos afortunado en ese momento, queda atrapado. Lucha desesperadamente por liberarse, pero el barro lo aprisiona con tenacidad. Al final consigue salir, pero el destino se tiñe de negro. Una leona con mirada hambrienta ve la oportunidad y con un salto rápido y sigiloso se avalancha sobre el ñu. La leona logra aferrarse al cuello del ñu, que lucha con todas sus fuerzas para escapar. La lucha es intensa, una danza de vida y muerte en medio del lodazal. El ñu intenta desesperadamente liberarse, pero la leona no cede, mantiene sus dientes y garras aferradas. La leona continúa su asedio, con su mandíbula apretada al cuello de su presa, intenta agotar sus fuerzas. El tiempo pasa y la lucha es feroz, aunque el ñu, agotado y debilitado, se da cuenta de que la vida se le escapa. Sus esfuerzos ya no son suficientes. Finalmente, la lucha llega a su fin. La leona ha conseguido su preciada comida y la manada de ñus sigue su camino, marcada por la tristeza de la pérdida de uno de los suyos.
En los vastos dominios de la sabana africana, una madre leona y su cría comparten un momento de paz y tranquilidad. La madre, vigilante y amorosa, está atenta a los movimientos en la distancia. En la lejanía, unos perros salvajes observan, sintiendo la oportunidad de cazar una presa. La madre leona, astuta y decidida, percibe la mirada fija de los perros salvajes. Con un rugido feroz, muestra su determinación de proteger a su cría y defender su territorio. Los perros, valientes y en grupo, no se amedrentan fácilmente. En un abrir y cerrar de ojos, el enfrentamiento comienza. La madre leona se lanza contra los perros, levantando un polvo espeso que nubla la visión. La cría, temerosa pero ágil, observa la situación desde la distancia, intentando apartarse del caos. La madre leona lucha con valentía y habilidad. Con rápidos movimientos, separa y aparta a los perros salvajes que la rodean. La ferocidad y destreza de la leona son formidables, y los perros pronto se dan cuenta de que no podrán vencerla. Al ver que su ataque no tiene éxito, los perros salvajes finalmente deciden retirarse, sabiendo que no conseguirán su presa en esta ocasión. La madre leona, victoriosa pero alerta, recoge a su cría con cuidado en su boca y se aleja de la escena buscando un lugar seguro y tranquilo donde la paz vuelva a su reino. En la exuberante sabana africana, dos imponentes elefantes disfrutan de su paseo, inconscientes del encuentro que está a punto de desencadenarse. De repente, uno de los elefantes se lanza hacia una pequeña charca, donde pacíficamente se encuentra una rinoceronte con su cría. La madre rinoceronte, valiente y decidida, se interpone entre el elefante y su cría, que se refugia detrás de ella. En un acto de supervivencia, la madre pasa por encima de la cría para protegerla. Milagrosamente, la cría sale ilesa y se aparta, mientras el elefante y la madre rinoceronte se enfrentan. En un momento de tensión, el elefante impulsa a la rinoceronte hacia la charca y ella, protegiendo a su cría, se retira rápidamente de la zona. A pesar de la persecución del elefante, la madre rinoceronte y su cría logran escapar, conservando su vida. Finalmente, el elefante, habiendo logrado su objetivo de expulsarlo de la charca y su territorio, decide que la paz vuelve a reinar en la majestuosa naturaleza africana. La danza eterna entre los reinos de la sabana continúa, con cada encuentro marcando la línea fina entre la supervivencia y la armonía en esta vasta y fascinante tierra. En un escenario donde la calidez del sol abraza las tierras africanas, pintado de marrón por el barro que yace en su lecho, una cebra majestuosa y salpicada de rayas oscuras y blancas se entrega a la refrescante delicia del agua. Pero en esta calma acuática algo se mueve bajo la superficie. Ondulaciones peculiares rompen la placidez, advirtiendo de la presencia sigilosa de un cocodrilo acechante. La cebra percibe la tensión en el ambiente y en un acto instintivo se impulsa hacia la orilla, dejando el peligro atrás en un suspiro. Trepa la cuesta de la orilla, con el corazón golpeándole por la adrenalina que aún pulsa en sus venas. Sin embargo, no hay tiempo para la tranquilidad. De la nada, emergen dos siluetas esbeltas y feroces, dos leonas hambrientas, como si hubieran estado guardando este preciso momento. La cebra, con la certeza de que una nueva amenaza se cierne, echa a correr con toda la fuerza de sus patas. Pero la suerte no está de su lado. Una de las leonas alcanza a la cebra, derribándola al suelo con un estruendo. La otra leona se une a la vorágine y juntas se abalanzan sobre su presa, devorando la carne con fiereza. Es el ciclo de la vida en su forma más cruda y salvaje, donde la supervivencia a menudo cobra un alto precio. En este inesperado giro de los acontecimientos, la cebra, una vez vigorosa y libre, se convierte en la fuerza que alimentará la vida de las leonas. En las vastas llanuras africanas, una manada de cebras se reúne en la orilla de un río. El cruce es inminente y la tensión flota en el aire. De entre las cebras, una de ellas destaca por su valentía. Con pasos decididos se adentra en el agua. Las otras cebras observan con admiración y poco a poco comienzan a seguir el ejemplo de la valiente líder. El río parece tranquilo, aunque en la orilla un cocodrilo observa la escena con ojos calculadores. Cuando la manada comienza a adentrarse en el río siguiendo a su valiente compañera, un giro inesperado cambia el destino. La primera cebra, intrépida pionera, salta con vigor, solo para ser hundida en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, varios cocodrilos emergen de las aguas y atacan ferozmente. Las demás cebras, llenas de miedo y consternación, retroceden rápidamente hacia la orilla, impotentes ante la terrible escena que se desarrolla en el agua. La valiente cebra lucha con todas sus fuerzas, intenta zafarse de las mandíbulas letales de los cocodrilos, pero es en vano. Uno de los cocodrilos la sujeta por el hocico, dejando a la manada atónita y llena de impotencia. Finalmente, la tragedia se consuma. La vida de la valiente cebra llega a su fin y su sacrificio se convierte en un recordatorio sombrío de los peligros ocultos que acechan en el mundo natural.